Bueno, estamos reiniciando esta semana que la destinamos a los festejos patrios, a la conmemoración de la gesta heroica de los niños héroes, al grito de independencia y al desfile de ayer, parada militar, todo acorde con las circunstancias que estamos enfrentando por la pandemia. Puedo decirles a todos, a mexicanas, a mexicanos, que transcurrieron todos los festejos sin ningún tipo de problema, que la gente pudo recordar lo que fue nuestra primera transformación, la independencia, la defensa de nuestro territorio nacional cuando la invasión estadounidense, la gesta de los jóvenes, casi niños, héroes, y se animó mucho el espíritu de libertad, de justicia, y como lo dije en el grito, apostamos a la esperanza en el porvenir. México es muy fuerte, su pueblo es extraordinario, la grandeza cultural de México nos salva siempre. Entonces salieron muy bien las cosas. En ese marco también, como si se hubiese preparado, desprofeso, se dio lo de la rifa del avión, los premios del avión, y también agradecerle mucho a la gente porque se portaron a la altura de las circunstancias. Se vendieron la mayoría de los números, ahora les van a informar el director de la lotería. La gente está muy contenta, más los que obtuvieron los premios, los que ganaron, y hubo muchísima gente atenta al sorteo, estaban conectados a las redes durante el tiempo del sorteo, y en la tarde noche empecé a recibir información de que en una escuela de Oaxaca, en una escuela de Veracruz, de las zonas más pobres, habían ganado, en Zongolica, incluso en un municipio de Nuevo León, y luego también como se distribuyeron cachitos en los hospitales COVID, también en varios hospitales del país. Ernesto Prieto nos va a dar una información general, y luego vamos a dar una información más específica de la parte económica para despejar las dudas, porque pues nuestros adversarios siempre tergiversan. Entonces decir que fue un éxito, que el avión, lo dije hace unos días, lo repito, nos va a dar más de 4,000 millones de pesos, y todo ese dinero es para la compra de equipo en hospitales públicos, y todos esos equipos que se van a comprar, sean tomógrafos, equipos de rayos X, ambulancias, todos van a llevar una plaquita haciendo referencia a la rifa del avión presidencial y el año como parte del inventario. Y aquí vamos a dar a conocer la licitación por 4,000 millones, un poco más, en dos partes. Primero vamos con 2,000 que ya se tienen, y ahora sí puedo decir que ya hay un compromiso de compra del avión que nos va a dar otra cantidad. Antes no lo dije porque iba a haber mucha confusión, entonces de que cómo se están rifando, si ya lo vendieron o está por venderse. Afortunadamente ya existe una propuesta de adquisición, se está esperando un nuevo avalúo, y es muy probable que ya también se venda el avión. Es muy buena noticia, claro, no muy buena para nuestros adversarios, pero es muy buena para el país. Entonces, como esa operación puede llevar algún tiempo, mientras está el avalúo y se recibe el dinero, ya lo que tenemos, los más de 2,000 millones, ya se van a licitar para la compra de equipos, porque eso urge, reforzar toda la infraestructura de salud en los hospitales. Entonces, vamos a que Ernesto nos informe. Quiero que quede muy claro, 2,000 millones, un poco más, se van a licitar, que es lo que se obtiene por el avión, por los premios del avión, y luego otros 2,000 cuando se venda el avión. O sea, estamos hablando de más de 4,000 millones de pesos. Más para que tengan una idea, el tener ese avión aquí nos cuesta, solo para darle mantenimiento, o sea, cada vez que tiene que volar para darle mantenimiento, son 400,000 pesos. O sea, de veras que, ¿cómo se les ocurrió? ¿En qué estaban pensando? O sea, comprar un avión que requiere de mantenimiento por vuelo, o sea, si está parado y no se usa, 400,000 pesos. Imagínense, pues yo creo que es lo que me gasto de boletos para recorrer un año toda la República, más todo el equipo permanente, y querían así los conservadores que mantuviésemos ese tren de lujos, de vida ostentosa. Pues ellos pueden tener, los particulares, sus aviones y yates, pero el gobierno, que representa a todo el pueblo en un país con tanta pobreza, es ofensivo, insultante. Entonces, afortunadamente ya los ricos, que no todos son malvados, hay muchos que tienen sus patrimonios porque han trabajado durante toda la vida o lo han heredado de sus familias, pero dicen que cuando se compra un yate solo hay 2 días de alegría, cuando se estrena y cuando se vende, por lo que cuesta. Estoy hablando de quienes tienen dinero y lo han hecho con esfuerzo, con trabajo, de conformidad con la ley. A lo mejor el que lo obtuvo por corrupción, pues ese no le importa. Pues así está pasando. Ojalá ya se vaya el avión, porque nos quitamos esa carga, ese gasto, y así otros aviones. Y vamos a seguir terminando con todas esas extravagancias. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Bueno, vamos. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días tengan todos y todas ustedes. El día de hoy vamos a presentar el resultado, la siguiente por favor, del gran sorteo especial número 235 de la Lotería Nacional, que tiene como objetivo que es una cooperación para equipos médicos y hospitales donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre. El siguiente por favor. Estos son los resultados que tuvimos
Se vendieron 4.685.800 cachitos, que representa el 78.09%. La venta fue de 2.342.900.000 pesos. La cantidad de premios fueron 100, que se distribuyeron de la siguiente manera: empresarios 42, Lotería Nacional 16, Insabi 13, sindicatos 5 y no vendidos 24. A continuación, vamos a ver los números ganadores para hospitales COVID, y son los siguientes: fueron 13. El Hospital General de Jojutla de Ernesto Meana, San Román, institución servicios estatales, Estado de Morelos, municipio de Jojutla. El siguiente fue la unidad Tampico del ISSSTE, Tamaulipas, Tampico. El siguiente fue también del ISSSTE, en Fresnillo, Zacatecas. El siguiente, el Hospital Militar Regional de Torreón, Coahuila, dependencia Sedena, municipio Torreón. El Hospital Militar de la zona de Incostel, Oaxaca, Sedena y Ixcostel, Oaxaca. Hospital General de Huistla, servicios especiales en Chiapas, en Huistla. En Tepic, Nayarit, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Hospital HCZ1 de Tepic. El Hospital General de Boca del Río, servicios estatales en Veracruz, Boca del Río. Hospital General de Toluca, Instituto Mexicano del Seguro Social, Estado de México, Toluca. Hospital Integral de San Ignacio, servicios estatales del Estado de Sinaloa, en San Ignacio. Hospital General Regional 1 del Charo, Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Estado de Michoacán, en el municipio de Charo. Hospital Comunitario San Diego de la Unión, servicios estatales, entidad Guanajuato, municipio San Diego de la Unión. Hospital General Miguel Hidalgo y Costilla, Bicentenario, servicios estatales, en el Estado de México, en Tejupilco. En la siguiente, por favor, es cómo quedaron los hospitales. Salud, Insabi, 6 servicios estatales de salud. IMSS, 3, ISSSTE, 2 y Sedena, 2. A continuación, vamos a ver los números ganadores y las escuelas ganadoras en este sorteo, el equivalente al avión presidencial. Es la entidad Chiapas, municipio Ocotzingo, escuela José María Morelos y Pavón. La siguiente es Puebla, entidad, municipio de Guadalupe, Sor Juana Inés de la Cruz, en nombre de la escuela. Nuevo León, Aramberri, preescolar, comunitario. En Veracruz, Cosquigui, en la escuela Vicente Guerrero. En Oaxaca, Candelaria Los Hija, telesecundaria. En Puebla, Xochipulco, Manuel Pozos, escuela. Veracruz, Los Reyes, la escuela Gregorio Torres Quintero. Puebla, Soquitlán, primaria comunitaria, indígena de Quiatepec. ¿Es cuánto, señor presidente, la información que tenemos? Por favor, gracias. Es hasta hoy la información, pero hoy va a ir saliendo. Quedaron, si ponen el cuadro para lo del INSABI, de los que no se vendieron. Estos no vendidos, estos 24 son del INSABI. O sea que en total, aquí el INSABI va a recibir, ¿son 37 premios? Sí, que son 600, 720, 740 millones de los no vendidos que quedan al INSABI, que es parte de lo que se va a licitar para los equipos. Pues muy bien, y muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias a los empresarios que nos ayudaron comprando los boletos. Quiero comentarles que hubieron empresarios que compraron boletos y nos pidieron que entregáramos, en nombre de ellos y de sus fundaciones, los boletos a escuelas pobres. Por eso salieron estos premios en escuelas, cosa que les agradecemos mucho. Otros distribuyeron los boletos que compraron en sus empresas con sus trabajadores. Les ayudó mucho eso. En el caso de sindicatos, igual adquirieron para distribuir a sus trabajadores. Y la gente que compró, si hubiésemos tenido más tiempo, pues hubiese vendido más, porque los últimos 2 días había colas. Es una característica que siempre lo dejamos hasta al final. Entonces, ya desesperados queriendo comprar, pero pues hay una dinámica en la lotería de entrega de boletos a distribuidores y demás que se tenía que cumplir, se tiene que cerrar. Y estamos pensando que para el año próximo vamos a hacer uno también así, muy grande, muy grande. También con los propósitos por los que se creó la Lotería Nacional. Beneficencia pública. Pero ya se había utilizado esa institución con otros propósitos. Iban ahí por los políticos, o sea, a manejar esa institución, hasta se había perdido credibilidad, porque de repente hasta políticos se sacaban la rifa, se sacan las loterías. ¿Cómo tienes dinero? Es que me saqué la lotería. Pero es mucho, es que me la he sacado 2 veces. Es mucha suerte. O sea, entonces vamos a limpiar también esa institución y que nos ayude, porque esta es una forma de que la gente puede expresar su solidaridad en causas justas, en lo que tiene que ver con el combate a la pobreza, la atención a la gente más vulnerable, la salud, todas las acciones pues de fraternidad, de solidaridad, de ayuda a los demás, de amor al prójimo. Vamos a ver, entre todos aquí va a ir saliendo. Tenemos tantas cosas, muchísimas cosas. En el instituto, para devolverle al pueblo lo robado ahí, constantemente se tienen ranchos, se obtienen residencias, bienes, aviones, yates, alhajas, todo esto que se viene subastando, pero se puede hacer un paquete considerable. Por ejemplo, tengo un pendiente que tenemos que resolver. Se suspendieron las Olimpiadas y le dimos a los deportistas, a los que participaron en los Juegos Panamericanos, apoyos. ¿Se acuerdan que se vendió una casa que era de un ciudadano chino mexicano? Creo que con 100 millones de pesos, y eso se entregó de becas a deportistas profesionales. Entonces, ahora que se suspenden las Olimpiadas, se quedaron, pues ya se terminó su apoyo. Ellos tienen también otras becas y demás, pero tenemos que ayudarlos para que sigan adelante, que se sigan preparando. Entonces, vamos a ver también en el instituto qué tenemos para subastar y seguirles manteniendo sus becas a todos los deportistas, a seguir apoyando
apoyando el deporte. No hace falta que esté en el presupuesto, porque eso sale de los bienes que entregan de la Fiscalía. Ahora, con la aprobación de la ley de extinción de dominio, se obtienen muchos bienes. Hay un procedimiento que hay que seguir, pero sí es seguro que lleguen los bienes. En el caso de los 500 millones que dio la Fiscalía para el INSABI, para estos boletos, que fueron los que se distribuyeron en los hospitales COVID, pues hay todo un procedimiento. Hasta ahora nos enteramos de que tienen que ir esos dólares a un banco, a México, y luego tienen que ir a Canadá y hacen una revisión de los dólares. Y es así como para novela, porque tienen que ver si los dólares no tienen droga, el billete, si no tiene vestigios de droga, de sangre, o si no tienen, y eso no lo sabía yo y no sé cómo lo resuelven, olor a muerto. Entonces se manda y apartan los que no se aprueban y regresan los que, vamos a decir, están limpios. Entonces son todos estos procedimientos y hay que estar empujando al elefante, porque si no, eso se lleva mucho tiempo, pero además no se transparenta, y nosotros lo que decíamos es que todo lo que se obtenga se destine a una causa, que se sepa dónde va el dinero. Son de los procedimientos. Entonces vamos a ver qué hacemos para seguir fortaleciendo a la Lotería Nacional. Muchas gracias también a los distribuidores, a los billeteros, a todos los trabajadores de la Lotería Nacional, a todos los que nos ayudaron. Muy bien, abrimos. Ustedes dos y dos hombres, tú y ustedes dos. Y luego nos vamos para acá. Gracias, presidente. Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, la gobernadora de Sonora se dijo extrañada porque solamente se incluyó una obra carretera en el proyecto de presupuesto, que es la carretera Agua Prieta-Bavispe. Y bueno, dijo que anunció que buscará al secretario de Hacienda y a los diputados federales. ¿Qué opina de esto? Y preguntarle por qué no se incluyeron más obras carreteras para el Estado, y si hay una apertura del gobierno federal para destinar más recursos para el Estado y municipios que requieran pues obras, otras obras de infraestructura, vialidades o de salud. Sería mi primera pregunta. Bueno, Sonora tiene presupuesto suficiente. Primero hay que tomar en cuenta que se le transfieren recursos al gobierno de Sonora. Las participaciones federales a Sonora y a todos los estados. A nadie le falta, de acuerdo a la ley, en tiempo, en cantidad y en forma. Para que, lo digo de manera muy cariñosa, respetuosa, que no nos echen la culpa, que si no están haciendo obras, no me refiero al caso de Sonora, sino en general, que es porque la federación no les ayuda. Eso no es cierto, porque lo que nos corresponde entregarles del presupuesto, repito, se les entrega sin regateo, de ningún tipo. Es la instrucción que tiene el secretario de Hacienda. Bueno, dicho esto, luego del presupuesto federal se atiende a Sonora como a todos los estados. Sonora debe de estar recibiendo como 10,000 millones de pesos nada más de apoyo directo a la gente. Todos los adultos mayores de Sonora tienen pensión. Todas las niñas y los niños con discapacidad de Sonora tienen pensión. Miles de niños y niñas de Sonora que estudian en preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidad tienen pensión, tienen beca. Debemos de tener miles de jóvenes contratados que se les paga salario mínimo en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Miles de campesinos de Sonora y pescadores están recibiendo apoyos de manera directa. O sea, estoy hablando de la federación. Escuelas que están recibiendo apoyos de manera directa para el mantenimiento. El programa de salud, todo lo que hemos invertido para enfrentar la pandemia en Sonora. Por mencionar una obra, terminamos la presa Pilares, el dinero del gobierno federal. Adquirimos el estadio de béisbol de Hermosillo, el dinero del gobierno federal. Vamos a adquirir el estadio de béisbol de Obregón, el dinero del gobierno federal. La repavimentación de calles en Hermosillo, que ya está autorizada. Estamos a punto de transferir los fondos del gobierno federal. El desarrollo urbano en Obregón, del gobierno federal. El plan de justicia a los pueblos yaquis, que tengo el compromiso, dinero del gobierno federal. Y sí, en efecto, el camino de Bavispe a la frontera, Agua Prieta, gobierno federal, y muchas otras obras. Entonces tienen un trato especial. Ahora con la crisis, miles de pequeñas empresas de Sonora, ojalá yo hoy en la tarde lo destinen a dar a conocer cuántos créditos se entregaron a pequeños empresarios en Sonora. Entonces sí, se les está apoyando, como en todos los estados, y vamos a seguir apoyando. Les diría que los recursos nada más destinados para hacer justicia a los pueblos yaquis van a pasar de 1,000 millones de pesos, nada más para los 8 pueblos, por todo lo que vamos a llevar a cabo. Y lo vamos a terminar antes de septiembre del año próximo, porque es un reconocimiento a los pueblos en el marco de los 500 años de invasión extranjera y los 200 años de independencia. Necesitamos ofrecer disculpas a quienes fueron víctimas de atrocidades, como fue el caso de los pueblos yaquis, que fueron reprimidos y se buscaba hasta su exterminio para quitarles las tierras, para quitarles el agua. Los deportaron a Yucatán y al sureste por defender sus bienes y por la ambición de unos cuantos, con el apoyo del gobierno, que querían apoderarse de los bienes de los yaquis. Entonces, así como nosotros estamos ofreciendo que de otros países se disculpen porque cometieron atrocidades a los pueblos originarios de México, nosotros como Estado mexicano también vamos a ofrecer disculpas a los pueblos originarios por lo que se cometió de arbitrariedad, de atropellos, de represión en contra de los pueblos originarios. Esto en el marco de la conmemoración del 21. Presidente, ¿cuánto va
a Sonora a reunirse con... Voy a ir precisamente a Bavispe, porque ya se lleva algún avance en el camino, son unos puentes, se tiene el presupuesto con ese propósito, ya hicimos el compromiso. Va a llevar más tiempo terminarlo, porque está en proceso. Vamos a inaugurar ya mi visita, un cuartel de la Guardia Nacional, y se va a inaugurar o develar un monumento para recordar a la familia Levarón, a los que perdieron la vida, las niñas, las señoras. Va avanzada la escultura, no sé si va a dar tiempo a que yo esté presente, pero se va avanzando en todos los compromisos que hicimos, y hay más de 10 detenidos sobre estos lamentables hechos. Se está haciendo justicia. No puedo decir más, pero eso es lo. ¿Ya tiene fecha de la visita para Sonora? No, estamos viendo ya, porque yo me comprometí a que iba a ir periódicamente, entonces puede ser para finales de este mes o principios de octubre. Sobre Baja California, presidente, ¿qué opina del fallo dictado por la Suprema Corte de Justicia, aprobado el 8 de septiembre, que permitirá a los alcaldes, regidores y diputados de Baja California buscar su reelección sin dejar el cargo? ¿Qué opinión tiene al respecto? No opino de eso. Ya si lo resolvió el Poder Judicial, pues se tiene que respetar. No tengo opinión de eso. Y voy a procurar no opinar mucho de cuestiones políticas, electorales, porque se enojan también mis adversarios. Solo cuando haya alusión personal, que digan el presidente Andrés Manuel, entonces voy a ejercer mi derecho de réplica, nada más. Pero si no dicen nada, yo no contesto. Muchas gracias, presidente. Buenos días, presidente. Consultarle acerca del memorando presidencial que presentó el gobierno de Donald Trump, en el que dice que los decomisos de narcóticos en México son demasiado bajos y que México podría estar incumpliendo sus compromisos internacionales en materia de control de drogas. Es un informe que se presenta cada año por parte del gobierno de Estados Unidos y tiene cosas buenas y otras que no aceptamos. Es un punto de vista que se respeta, es una opinión, básicamente. Y no vamos nosotros a confrontarnos. Tenemos muy buena relación con el gobierno del presidente Donald Trump, tenemos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y no vamos a caer en ninguna confrontación política. Entre otras cosas, además de que no hay problema, de que son muy buenas las relaciones, que no hay nada que temer, además de eso, tenemos que ser muy cuidadosos porque hay elecciones en Estados Unidos. Entonces, es mejor esperar. Falta un mes y medio, falta poco tiempo. Y no amerita la declaración una contestación ni ríspida, ni enérgica, porque es muy buena la relación que tenemos con el gobierno de Estados Unidos. Estamos trabajando todos los días trabajamos. No tenemos ninguna carga de conciencia. Pues es lo que hacemos todos los días. No hay riesgo de que les quiten ayuda financiera. No. Al contrario. ¿Conocía esta opinión que viene en el documento, presidente, o lo toma por sorpresa? No, es un informe que cada año, desde hace algún tiempo, se rinde. Entonces ya conozco el documento. La Secretaría de Relaciones Exteriores va a emitir un boletín, pero la recomendación que hice hoy en la mañana al Secretario de Relaciones Exteriores es de que amor y paz. Suave. No, ¿cómo voy a decir eso? No, es su derecho que tienen de opinar y nosotros lo respetamos, nada más, pero con Estados Unidos. Presidente, en otro tema consultarle, ¿cómo fue que se registró la información sobre las firmas de Morena para la consulta de expresidentes? Esa pregunta es buenísima. Y también saber quién le comunicó cómo iba la recaudación de firmas y qué expectativas tiene sobre el tema. Sí, esa es buenísima porque ya no voy a decir lo que dije la vez pasada. Bueno, voy a decir que es un pasquín, pero no voy a poner el otro. La verdad es lamentable que en ese periódico, en ese pasquín, le den tanta importancia, ¿no?, a un asunto que deberíamos de reconocer, de exaltar, porque fue una hazaña de los ciudadanos el conseguir en 10 días más de 2 millones de firmas. Pero no fue un partido político, no fue una organización social, fue un agrupamiento de ciudadanos que se organizan y destinan todo su tiempo, no duermen y convocan a otros ciudadanos y logran reunir más de 2 millones de firmas en 10 días. Y todavía el 15 estaban agotados, me enteré, y estaban llamando a otros ciudadanos que fueran a ayudarles porque se tienen las firmas y había que foliarlas y faltaban manos, y llegó la gente y lo lograron. Bueno, ¿qué hace este pasquín? Poner bajo sospecha cómo fue que reunieron las firmas, porque no reconocen lo que es la solidaridad, lo que es capaz de hacer la gente cuando se trata de una causa justa, porque ellos andan en las alturas, pertenecen a una élite, no recogen los sentimientos de la gente, no conocen el sentir del pueblo, son en realidad muy elitistas, no le tienen fe al pueblo. Entonces sacan ayer 8 columnas, ¿no la tienes? Ponla. ¿Sabes qué me recordó? Lo que les he comentado cuando nos manifestábamos por lo del fraude electoral del 2006, y este periódico nos contaba y nos ponía fidercitos y con notario público, miren, 8 columnas. Y además simulaba este periódico durante mucho tiempo que era independiente, que era de la llamada sociedad civil, y engañó a muchísimos. ¿Cómo le hicieron? Dice, ¿cómo me enteré? Bueno, pues yo tengo información para presentar mi escrito, estaba yo observando si iban a poder cumplir, porque era muy difícil. Y entonces en las redes y con amigos mandaba yo a preguntar cuántas llevaban. Jesús me informaba a diario, y entonces por eso
opiné y que por qué dije 800,000 y luego fueron 2 millones, bueno, porque eran las que tenían foliadas. Al final, un día antes, creo que tenían 1.200.000, pero les faltaba ponerle el número y lo lograron. Pero claro, ¿cómo este periódico va a querer que se lleve a cabo una consulta para enjuiciar en el marco de la legalidad y con respeto a los procedimientos legales a Carlos Salinas de Gortari? Si este periódico surge durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. ¿Hubo alguien en particular que le estuviera informando aparte de Jesús? Dijo que algunos amigos. ¿Quiénes? Estaba Epimenio, que aquí lo mencioné, trabajando en esto, que felicidades por lo que hizo. Y uno de los sobrevivientes, de los jóvenes de Ayotzinapa, no conozco su nombre, Omar García, ¿vale? Que es independiente, o sea que no es de Morena. Y otros más, muchísima gente más. ¿Qué expectativas tiene con las firmas? Que si sean aprobadas. Pues vamos a ver qué resuelve la Suprema Corte. Tiene que resolver sobre la constitucionalidad de la consulta y de la pregunta. Y tienen un plazo de 20 días para resolver. Es el Poder Judicial. Y sí estamos en el terreno de lo inédito, porque esto nunca se había visto. Pero por esto, por las firmas que se reunieron en tan poco tiempo y por encuestas, ojalá la Reforma hiciera una, preguntando qué opina la gente. Si quieren que se lleve a cabo el juicio de los expresidentes, empezando por Salinas, o no. El Universal sacó una encuesta. No la tienen por ahí. Es que si no informamos bien, pues no tenemos todo el contexto, ¿no? Además sirve porque a lo mejor los ministros de la Corte no han visto la encuesta del Universal. Ahora son libres. No es como cuando nos negaron a nosotros la consulta sobre la reforma energética, que hubo consigna para que no se llevara a cabo. Ahora, repito, pueden tener la arrogancia, si quieren, de sentirse libres, porque lo son. Entonces, va a depender de ellos, de que se declare constitucional y ya pase a las cámaras y a el INE para preparar. Y adelante. Sí, son dos opciones, dos posibilidades. Yo la hice pensando en que si ellos tenían dificultad, aquí lo mencioné, yo voy a esperar a que los ciudadanos avanzaran. Pero se vencía el plazo, el 15 a las 12 de la noche. Y entonces ya no se iba a poder hacer hasta dentro de 3 años, porque está mal la ley. O sea, hay que reformarla para que se puedan hacer consultas con frecuencia, no cada 3 años una consulta. Y también reducir el número de firmas, porque está al 2% del padrón. Estamos hablando como de 1.800.000 firmas. Y ampliar el plazo, o sea, que no sean 15 días, que sean 2 meses, para que realmente pueda haber consulta y que participe la gente. Si no, como estaba, era nada más para simular. ¿Se acuerdan cómo se manejaba en el discurso, no? Lo de la democracia participativa, que el referéndum, que el plebiscito, que la consulta popular, que la revocación del mandato. Vean en todas las propuestas de los partidos, debe estar hasta en sus declaraciones de principios, todos estos mecanismos de democracia participativa, pero pura teoría, para decirlo coloquialmente, puro rollo, puro choro mareador, todo conceptual, nuevas políticas públicas. No está. Aquí aparece todo. Más presenté el documento para que no, para que sí se realice la consulta esa para reafirmar como... O sea, sí se lograron las firmas por parte de la gente. Sí. ¿Por qué presentó el documento? Por si no se lograba, porque es que les decía que hasta el final estuvieron trabajando en una situación de mucha presión. Nada más que llegó la gente y ayudó y terminaron. Bueno, eso la autoridad competente lo va a resolver, pero pues ya está seguro. O sea, para reafirmar la posibilidad de que sí, una u otra. Sí. Y para no arriesgar que no se nos pasara el tiempo, entonces ya está. Miren, también no hay que creer tanto en las encuestas, porque no me quiero contradecir. Hay muchas encuestas, la mayoría de las encuestas que las escucharían, pero esta como es de un periódico opositor al gobierno, o sea que no tiene buenas relaciones con nosotros, es como el Reforma, pero tiene todavía un poco más de pluralidad. Hay articulistas ahí. Por ejemplo, antes, uno de los mejores escritores y sobre todo posiblemente el mejor historiador de México, Lorenzo Meyer, escribía en Reforma y ahora creo que escribe acá en Universal. Entonces, pero no nos quieren estos tampoco. Vean sus articulistas, de cada 50, a lo mejor 5, el 10% son más objetivos, todos los demás, 45, son ataques diarios en el Universal. El Reforma es 99.9, o sea, ahí no se escapa nadie, o sea, ahí casi todos son en contra. En el Universal, los más consecuentes, objetivos, los más periodistas, pues, los más independientes, los moneros, los caricaturistas. Y les hablaba yo de Lorenzo, y hasta ahí 1 o 2 más, de ahí se acabó. Pero a ver, ¿cuántos están? ¿Pero es la anterior? A ver, ponla que no la vi bien. Pero aquí no está. ¿Pero los datos? Ahí está. 95, pero no es precisamente la consulta. La consulta es un sondeo en internet y esto es sobre el juicio. Y luego, de los expresidentes, ¿qué calificación tienen? Si considera que deben llevarse a juicio. En ese orden están. Así es. 89.4 al licenciado Peña Nieto, 88.5 a Carlos Salinas de Gortari, 82.1 a Felipe Calderón, 78 a Vicente Fox y 74.3 a Ernesto Zedillo. Pero sería bueno una encuesta, la puede hacer la Reforma, sobre si la gente quiere o no la consulta. No sobre, porque además esto tiene que apegarse a los procedimientos legales. O sea, no puede haber juicio sumario. Tiene que demostrarse si hay culpabilidad, se tienen que presentar pruebas, se tiene que resolver lo del fuero, lo del 108 constitucional, si se pueden juzgar los presidentes. O sea,
las autoridades competentes son las que van a resolver. La Fiscalía y el Poder Judicial, no es la encuesta. Nosotros lo que queremos es que se le pregunte al pueblo. Además, es muy satisfactorio que por primera vez en muchos años sea el pueblo el que decida, porque siempre eran los de arriba. Imagínense los que nos sucedió cuando juntamos más de 3 millones de firmas para que no se privatizara el petróleo, y dicen en aquel entonces en el Poder Judicial que no procedía, que era inconstitucional. Esto marcaría una etapa nueva. Esta es la transformación. Es demostrar que hay una auténtica democracia, que es el pueblo el que manda. ¿O por qué no va a ser el pueblo? ¿Qué es menor de edad el ciudadano? ¿Que no sabe lo que conviene y lo que no conviene? ¿O nada más va a participar cuando se elige a presidentes municipales, a gobernadores, a diputados, a senadores, a presidente de la República? Nada más. No se puede participar en periodos postelectorales o interelectorales. Entonces la democracia debe de acotarse nada más a lo participativo, a lo representativo. No, eso es democracia. Y ojalá y los ministros así lo decidan con absoluta libertad. Y es poner a prueba todas las instituciones. Al mismo Ejecutivo. Imagínense que yo me quedo callado. Me hago como que no me entero. Guardo silencio, o peor aún, me convierto en tapadera. ¿Cómo queda? No Andrés Manuel, el presidente, la investidura, la institución se debilita. Nosotros tenemos que tener instituciones fuertes por su autoridad moral, no por la fuerza bruta. Entonces, lo mismo el legislativo, lo mismo el judicial, lo mismo la fiscalía, que todos asumamos nuestras responsabilidades, y también el ciudadano, como lo están haciendo, la gente que está participando. Entonces, vamos bien. ¿Ya no tienes otra? No, pues. Buenos días, jefe del Poder Ejecutivo Federal, servidor Carlos Pozos, reportero de La Molécula Oficial y columnista para la revista Petróleo y Energía. Primero, informarle que el billete que había yo donado no salió con suerte, entonces para que le comento que no hubo premio y pues me lo guardo para el recuerdo. Te fue bien porque vas a aportar para los equipos médicos. Claro, y además compré varios más, entonces no nada más fue uno, sino fueron 5 más que él y muchas gracias a ti y a todos los que compraron, no solo para sacarse la lotería, sino para ayudar. Mucha gente que lo hizo, gente mayor, me mandaban sus grabaciones en redes. Vi una de una señora mayor mostrando que había comprado su cachito. Y así mucha gente, que les agradezco la confianza. Presidente, mi primera pregunta, el lunes en este círculo de comunicación que se da, el artista, el líder de opinión, Damián Alcázar, pues expresó en el video que la ciudadanía hay un hartazgo de que los políticos se enriquezcan. Se publicó y se hizo público, valga la redundancia, que la senadora de Quintana Roo, Maribel Villegas, de Morena, fue beneficiaria junto con su esposo y su hermano con 177,000 metros cuadrados regalados en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y también se da a conocer que de su declaración ella tenía 1 millón de pesos y actualmente ya tiene más de 30 millones. ¿Qué opinión le merecen este tipo de conductas de estos diputados representantes del pueblo? Esa sería mi primera pregunta, señor presidente. Bueno, pues que todos tenemos que actuar con honestidad, que ya no se puede estar pensando en llegar a los cargos públicos para sacar provecho personal, que ya es mal visto el corrupto, ya no es como antes, que se le celebraba. Decía, qué hábil, qué astuto, cómo ha sabido progresar, salir adelante. No perdían, como siempre lo digo, parafraseando a don Jesús Silva Gerso, no perdían ni siquiera su respetabilidad. Pues eso ya no está sucediendo. Ya se les cuestiona. Y además ellos deben de pensar, todos los políticos, sobre todo los jóvenes, los que quieren escalar, quieren encaramarse, los ambiciosos, vulgares, deben de pensar que si se van por el camino fácil de la corrupción, se perjudican al final de cuentas. Y se perjudican ellos y perjudican a toda su familia. Es una mancha que no se quita, ni con todo el agua del Papaloapan y del Grijalba y del Usumacinta y del río Conchos. Ya, el corrupto es mal visto. No sé si una vez les platiqué me encontré en un aeropuerto a una niña, jovencita, y me pidió una foto. Y me tomé la foto con ella. Y ya me senté, y al rato, bien, de nuevo, en un aeropuerto, estaba esperando para salir. Y me dice, es que mi papá quiere hablar con usted y que si le da su teléfono. Sí, ¿cómo se llama tu papá? Entonces la niña se pone pálida y empieza a temblar, porque el papá era un político mal visto en esos momentos. Entonces le digo, sí, y ya yo no me acuerdo de todo, no me acuerdo de los números del teléfono. Ya pregunté, ya se lo apunté, y todavía le dije, dile que quiero hablar con él. Y se puso feliz, le cambió, porque cuando me tiene que dar su nombre se siente apenada, a veces me va a decir, no, imagínense cómo hacerle algo así a una hija de un personaje, ¿qué culpa tiene ella? Y cuando le dije que sí, fíjate que quiero hablar con él, se puso contento. Claro que no le hablé, pues, pero cuando menos ella se quedó con esa cosa. Entonces, un corrupto, ¿sí?, no solo se afecta a él, se afecta a su familia, a sus hijos. ¿Y qué culpa tienen sus familiares? ¿Y para qué? ¿Que no saben que solo lo barato se compra con el dinero? Eso decía el cantautor
Facundo Cabral, solamente lo barato se compra con el dinero. Entonces, también hay una cosa que es importante, que se tiene que probar todo, no hacer linchamientos públicos, tiene que haber pruebas. En el caso que mencionas de Quintana Roo, esta senadora, aunque falta muchísimo todavía, es junto con otros y otras que merecen también respeto, aspirantes a ser candidatos al gobierno de Quintana Roo. O sea, todo esto para ubicarnos, pues. Entonces, también se aprovechan los adversarios para cuestionar, para enlodar. Entonces, hay que ver las cosas con calma. No es de que ya salió el Reforma en primera plana ya. Imagínense, si le creemos al Reforma. O ya salió en una revista o en un programa de radio y, a ver, esperemos. Y hacer a un lado la máxima de la mafia del periodismo, del AMPA del periodismo, de que la calumnia cuando no mancha tizna. Eso no es ético, nada más. Y no permitir la corrupción, y que no haya impunidad. Bien, presidente. Mi segunda pregunta. Usted el 15 de septiembre por la noche hizo sonar la campana de la libertad. Usted, en la exposición de motivos que envió al Senado, habló de un acoso depredador en contra de los pueblos indígenas. Presidente, esos pueblos originarios de nuestro querido México languidecen en los rincones de nuestra sociedad. Otomíes, tarahumaras, zapotecos, mixtecos, yaquis, mayas, chontales y muchos más que suman más de 15 millones de personas son discriminados. La encuesta nacional de discriminación revela que las oportunidades laborales disminuyen para la gente de tez morena. Existe, presidente, una televisión privada y una televisión pública racista y discriminatoria. Desde sus inicios, sus conductores, sus comentaristas, sus analistas no son el reflejo de nuestra sociedad morena. Presidente, son dos preguntas. ¿Cómo solucionar este racismo y esta discriminación que gobiernos neoliberales quisieron hacer invisible? Y la segunda, en este mismo sentido, hay una deuda histórica con nuestras comunidades indígenas, a quienes los gobiernos neoliberales les dieron un cheque sin fondos. El Banco de la Justicia está en sus manos, señor presidente. Sí, yo creo que el racismo, que desgraciadamente todavía existe, y el clasismo, que existe en México, va a ir perdiendo terreno. Es como la corrupción. Se les va a ir arrinconando a estas lacras. La discriminación, el racismo, el clasismo, la corrupción, el nepotismo, todo eso se va a ir al rincón, al basurero de la historia. Todo eso, por el avance que está teniendo nuestra sociedad, que cada vez hay más conciencia, cada vez hay más denuncia. Ahora en las redes sociales, cualquier expresión racista es cuestionada, mal vista. Hace poco vi de una confrontación de mujeres en Estados Unidos, donde una señora blanca empieza a discutir con otra señora morena, y el insulto mayor de la señora blanca hacia la señora morena es decirle que era mexicana, que no era estadounidense. Y la señora morena le dice que ella era mexicana. Digo que era estadounidense, que había nacido en Estados Unidos. Pues sí, porque estaban en Texas. Entonces, si se conoce la historia, pues se sabe de que Texas era México. Bueno, el general Ignacio Zaragoza nació en un pueblo que hoy pertenece a Texas, pero en ese entonces pertenecía a Coahuila, al general Ignacio Zaragoza. Y los que se quedaron del otro lado, pues el corrido de los Tigres del norte. Yo no crucé la frontera me cruzó. Los que se quedaron allá, pues ¿cómo se apellidan? Los antiguos pobladores de Texas. Son González, son Garza, son Rodríguez. Seguramente debe venir esta señora. Y puede ser que tuviese más tiempo viviendo ahí, sus antepasados, que los colonos estadounidenses que se internaron en lo que es ahora el territorio de Texas. Terminó en confrontación el caso porque la señora, bueno, ya eso no lo dijo. Ahí se los dejo de tarea para que vean cómo finalizó la historia de ese pleito. O sea, pero el racismo existe y lo importante es que se tiene que ir desterrando de nuestro país. Y el clasismo, lo mismo. Y esto tiene que ver mucho también con el aspiracionismo. Los que quieren ascender en escala social y se sienten superiores, se dan ínfulas de grandeza, se sienten de sangre azul. Pero eso ya, afortunadamente, va pasando y tiene que terminarse. Y acerca de la justicia a los pueblos indígenas, pues ahora se está avanzando mucho, le estamos dando atención especial. Por eso mi mención en el grito, a que vivan las comunidades indígenas, los pueblos originarios, que es la verdad más íntima de nuestro país. Finalmente, presidente, y rápidamente, usted nos solicitó aquí en este espacio títulos de libros para imprimir o reimprimir. Mi sugerencia, con todo respeto, presidente, serían 3 libros. Sería Cartas a Salomón, Reflexiones de la Educación Indígena, de Irena Naxucac, Furor y Mansedumbre, de Neftalí Celis, un libro sobre la historia de México, y La vida privada de un hombre público, del gran periodista Jaime Avilés. Es mi recomendación. Y muy bien, sí, y hay muchos otros. Y ahora que en el grito incluí viva el amor al prójimo, hubieron articulistas que de inmediato lo vincularon con lo religioso. Nada más decirles de que el amor al prójimo pues es un principio que se concibe y se busca aplicar desde antes del cristianismo. Les podría decir que es como el acta de nacimiento del humanismo, el principio del amor al prójimo. Y hablando de libros, recomiendo uno que habla de este tema, que se llama El amor líquido. Les va a gustar. Además, creo que está editado por el Fondo de Cultura Económica. Es un escritor polaco, muy bueno. Lo que predomina ahora acerca del
el amor más frágil, más temporal, líquido, que se va como el agua de las manos, cuando tenemos que buscar siempre el amor sólido, lo que perdura. Y no puede haber amor verdadero si no se toma en cuenta al prójimo. Eso es lo que nos hace distinto a otros seres vivos. Por eso somos humanos, porque pensamos en el otro. Pero ese libro es muy bueno, por eso. Ese es el fondo. Muy bien. Pero me falta uno. Bueno, y luego nos vamos por acá. Gracias, presidente. Buenos días, Esteban Durán, Expresión México. Presidente, en los últimos días del mes de agosto se cumplieron 11 años del incendio de Casino Royale, donde resultaron 60 muertos derivado de un atentado. Hasta el momento, hasta la fecha, no ha habido respuesta a familiares de las víctimas quienes fallecieron en ese incendio. Las autoridades anteriores no han respondido y esperan que en esta administración puedan tener alguna respuesta. Raúl Rocha Cantú, quien es el presidente de Espectáculos Deportivos de Occidente, propietaria de este Casino Royale en Monterrey, Nuevo León, obtuvo el permiso y se asoció con Guzmán Uribe, quien es director de la unidad de gobierno, que fue director en la unidad de, la administración de Enrique Peña Nieto. El entonces director de Juegos y Sorteos, que ya renunció o lo renunciaron, alcanzó a otorgar 4 permisos ligados a empresarios de Casino Royale, lo que quiere decir que contravinieron las instrucciones que usted dio de que no iba a haber ninguna apertura a casinos o juegos. Sin embargo, pues estos personajes continúan dentro de la administración, en la Secretaría de Gobierno. Ya de raíz se cortó la cabeza, pero continúan estos. ¿Qué acciones va a continuar? ¿Van a rodar estas cabezas? ¿Qué acciones se tomarán para evitar que sigan abriendo casinos en todo el país, presidente? ¿Qué acciones se van a tomar? Mire, pues que se cumpla con la instrucción de que no se van a abrir casinos, que no se van a entregar permisos. Eso fue indebido, eso comenzó en el gobierno de Vicente Fox. Se empezaron a entregar estos permisos, luego continuaron. Nosotros no vamos a entregar estos permisos. Y puede ser que se hayan otorgado o refrendado permisos porque tenemos que ir limpiando el gobierno. Ya llevamos tiempo y se ha avanzado en la limpia, pero todavía no terminamos. Se menciona que son, por cada casino que se autoriza, son 7 millones de pesos lo que obtienen estos. Sí, seguramente. O sea, habría que verlo, pero vamos a limpiar todo el gobierno. Y qué bueno que lo estás denunciando, porque lo estás dando a conocer. Esto nos ayuda, porque esto lo está escuchando la secretaria de Gobernación, sí, y tiene que investigarlo. Y si fue indebido, tienen que revocar esos permisos. Entonces, hacerlo así. Es un problema que tenemos, que desde luego lo vamos a resolver, porque somos congruentes y perseverantes. Entonces, se tomó el gobierno, estaba secuestrado el gobierno. Imagínense que representantes de grupos de intereses creados se infiltran y se posesionan de cargos, y el gobierno tomado se pone al servicio de estos grupos de intereses creados. Y los funcionarios, sin principios, sin ideales, sin mística, sin honestidad, gobiernan. Y esto dura 36 años. Entonces, desmontar todo este sistema de corrupción, de complicidades, de componendas, lleva tiempo. Claro, tenemos la ventaja, ya dije, de las convicciones. Otra ventaja es la perseverancia, que no nos damos por vencidos a la primera, eso está demostrado. Y tenemos también la ventaja de que empezamos bien, de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Entonces ya estamos terminando de limpiar arriba y vamos hacia abajo. Pero hay todavía en las dependencias gubernamentales gente que no debe ser servidor público, que deben de estar en otra actividad, porque al servidor público los únicos negocios que deben de interesarle son los negocios públicos. Entonces, el que esté pensando en los negocios particulares, pues no debe de ser servidor público. Y así tenemos todavía en varias secretarías. Nos cuesta trabajo que se tomen las decisiones. Hay resistencias porque se heredó a gente con una concepción distinta. Todo esto que está pasando en Chihuahua con relación al agua es porque la Conagua estaba tomada por gentes que obtenía beneficios del manejo del agua. O sea, ellos eran los que mandaban y decidían. Pero no solo es Conagua, es en efecto también Gobernación, así estaba. Y Hacienda, y la Banca de Desarrollo, ya ni hablar de seguridad pública. Imagínense lo que pasaba con la Policía Federal. Los mandos altos que están ahora hasta siendo enjuiciados. Entonces, limpiar. Entonces, tienen que ir entendiendo que ya son otros tiempos. Y no todos, desde luego, son gentes corruptas. Hay gente honesta en el servicio público de carrera, pero hay otros que no deberían de estar, que deberían de presentar su renuncia y dedicarse a los negocios privados, a otras actividades. Pero el servicio público es entrega total a la causa de los demás. Bien, presidente, gracias. En otro tema, presidente, el problema en el estado de Hidalgo ya no es el huachicol, el robo de gasolina, sino ahora el robo de gas LP en tomas clandestinas en estos ductos. Hay quejas de varios pobladores en el que una empresa gasera que le compra muy poco a Pemex, hay mucho movimiento y entonces se presta a que haya ahí robo de gas LP. ¿Qué es lo que se va a hacer al respecto en ese estado? Que está creciendo mucho el robo de gas LP para evitar que se convierta en un Guanajuato, que haya otro Marro como lo sucedió ahí en ese estado. Sí, ya lo estamos viendo. Sí, y en efecto está creciendo el robo de gas. Es Hidalgo y es Puebla. En Hidalgo es del estado en donde todavía tenemos más tomas clandestinas, donde todavía hay más robo, hay más huachicol. Y aquí también hago el llamado
exhortado a la gente de Hidalgo, a la gente de las comunidades, que es gente buena, que no caigan en esa trampa, que no olviden lo que sucedió en Hidalgo, esa tremenda situación, una tragedia donde perdieron la vida gente inocente que pensaba que no corría ningún riesgo y iban a obtener gasolina de los ductos. Entonces, y decirle a los que se dedican a estas actividades ilícitas de que no nos estamos desatendiendo de ellos, que no es moda, no es que ya bajamos al 95% el robo de gasolina y ya con eso nos conformamos, no queremos robo. Y en el caso del gas, lo mismo. O sea, estamos reforzando el plan de cuidado de los ductos para seguir combatiendo el robo de combustible. Esta empresa está ubicada en Coatepec de Hinojosa, en Hidalgo, sí. Presidente. Finalmente, presidente, ya una compañía... Estas empresas, ahorita nos das el dato, porque hemos actuado sobre empresas que tienen almacenes, bodegas, transporte, y todo es gas robado, que se toleraba. Y vamos a seguir con esto. Gracias, presidente. Finalmente, una compañía ya le hizo esta pregunta, pero yo quisiera insistir, de proceder el juicio de expresidentes, ¿ya consideró usted las reacciones? Porque obviamente va a haber alguna reacción, quizá no propio no de los propios expresidentes, sino de gente cercana a ellos, de asociaciones, etcétera. ¿Consideró ya esto, presidente? Sí, pero miren, no se trata de persecución, no es mi fuerte la venganza. Los expresidentes deben saber que yo estoy cumpliendo con una responsabilidad y que yo no tengo problemas personales con ninguno de ellos, ni con Salinas, ni con Calderón, con ninguno. No es un problema personal, yo no odio, yo no podría vivir odiando. Yo soy feliz porque predico el amor al prójimo, no le deseo mal a nadie, pero que si no están conscientes, que piensen los expresidentes en mi situación y que piensen en la situación del pueblo y que piensen en el daño que ocasiona la corrupción y cómo tenemos que poner un hasta aquí a todo lo que ha sucedido, a todas las atrocidades. Y hay expresidentes que pueden decir, me están afectando mis garantías. No, porque lo que estamos solicitando y que lean mi escrito es que se le pregunte al pueblo si se va a enjuiciar a los expresidentes de conformidad con la ley, respetando las garantías, sin violar derechos humanos y en el marco de la legalidad existente, si procede o no procede lo de el fuero presidencial, esclarecer todo esto y además para que no haya repetición. Es que si no hay cambio, es más de lo mismo. Y yo soy partidario, como lo digo en el escrito, de que más que castigo a los errores cometidos, lo importante en la impartición de justicia es prevenir para que no se repitan los casos que afectan a la sociedad. Yo apuesto mucho al cambio de mentalidad. Si hay una voluntad colectiva, si hay una conciencia ciudadana amplia en contra de las injusticias, vamos a tener un país más próspero, más digno, más libre, más justo. Pero depende mucho del pueblo. Así que no me gusta el término, pero es el empoderamiento del pueblo. Entonces no tiene por qué haber ninguna reacción. Además, hacerlo, lo digo en el escrito, sin estridencias, con responsabilidad y que la gente decida y las autoridades correspondientes para que de esta manera el país avance. No han querido los tecnócratas reconocer, pero al tiempo, de que nuestra estrategia económica funciona, entre otras cosas, porque se le tiene ahora más confianza al gobierno de México que en otros tiempos. Me refiero en el concierto de las naciones. Se le tiene más respeto porque prevalece un auténtico Estado de Derecho. Ustedes saben bien, los inversionistas extranjeros, los corporativos, tanto en empresas como de bancos, pues que no sabían cómo era el tejemaneje en México, que no sabían las empresas que con soborno resolvían todo y que no les preocupaba también de que las autoridades estaban al servicio del mejor postor. Y ahora saben que hay legalidad, que hay Estado de Derecho. ¿Por qué se está de nuevo apreciando nuestro peso? Dicen, no, es que está débil el dólar y por eso peso fuerte. Pues sí, pero es bastante simplista decirlo así, porque bueno, si ese es el supuesto de que el dólar está débil, entonces no tendría por qué al mismo tiempo fortalecerse el peso. Podría fortalecerse cualquier otra moneda del mundo. ¿Y por qué ese peso? Porque sí hay confianza. Y ahí vamos saliendo poco a poco. ¿Y qué es lo que nos da la confianza? Pues que haya legalidad, que se acabe con el influyentismo, que no haya corrupción, que el Poder Judicial actúe con rectitud, el Poder Legislativo, el Ejecutivo, la Fiscalía. Todo eso importa mucho. Imagínense, hubo un gobierno que creó casetas para detectar la entrada de armas al país. Costaron muchísimo las aduanas estas, para estar revisando de que no entraran armas de Estados Unidos a México. Un programa que costó miles de millones de pesos, la construcción de los aparatos estos. Ahí quedaron todas esas aduanas. Creo que decomisaron en un sexenio como 2 pistolas. Costó muchísimo. Pero al mismo tiempo que se estaba haciendo eso, estaban dando autorización para el operativo Rápido y Furioso, para meter armas y entregarlas a la delincuencia organizada. O sea, un doble discurso, un doble juego, una doble moral. Eso ya no. Ya hemos hablado aquí, el presidente Trump ha sido respetuoso de nuestra soberanía cuando ha planteado, queremos ayudar, enviamos personal para perseguir a delincuentes en México. No, muchas gracias, porque somos un país independiente, soberano, y además nosotros somos responsables. Si dejamos que vengan a ayudarnos, pues entonces, ¿dónde está la soberanía? ¿Dónde está nuestra autoridad? Esas son de las cosas que yo agradezco al presidente Trump, que ha sido respetuoso, porque antes se metían como si no fuésemos soberanos, libres, como si no
no existiera frontera. Eso ya no, y se los agradecemos mucho, porque tampoco nosotros nos vamos a meter allá. Es un principio de la soberanía de los pueblos, de las naciones, el respeto al derecho ajeno, es la paz. Entonces, eso lo tenemos que ir también atendiendo. Gracias, señor presidente. Felipe Fierro, tiempo.com.mx y de Puente Libre. El gobernador de Texas envió una carta al jefe de Estado norteamericano, Mike Pompeo, donde afirma que es necesario de que México pague inmediatamente, afirma, la deuda del agua, que México tiene suficientes reservas en los embalses internacionales y locales. La pregunta es si ya usted tuvo conocimiento oficial y si trataron este punto concreto con el secretario de Relaciones en México y con Estados Unidos. Sí, hoy lo tratamos. En efecto, hay una carta que envía el gobernador de Texas al secretario de Estado, el señor Pompeo, reclamando que México no está cumpliendo con el pago del agua y haciendo algunas propuestas. Ya estamos atendiendo este asunto. Por eso lo de Chihuahua, porque sabíamos de que iban a responder y que iban a estar exigiendo que se cumpliera con el convenio. Ya lo estamos atendiendo, ya lo estamos viendo. Vamos a cumplir. Eso es lo que yo espero en el tiempo. Se vence el plazo a finales de octubre. Sí, y ya llevamos entregado como el 80-85% del agua que nos corresponde pagar. Y se está avanzando en ese sentido. Afortunadamente está lloviendo, poco, pero está lloviendo. Y seguimos con el plan. Por eso este asunto de Chihuahua nos perjudica. Estos intereses creados en Chihuahua, de gente que nada más está pensando en su conveniencia, en grandes agricultores que siempre han sacado provecho del agua, porque no tiene que ver con pequeños agricultores, con pequeños productores, sino son los de más ingresos económicos. Y esto vinculado a lo político, a los partidos políticos y a gente también que manejaba el agua como si fuesen ellos los dueños del agua allá en Chihuahua. Entonces fue muy lamentable la pérdida de la vida de una señora, muy doloroso todo esto. ¿Y hay un dictamen sobre ese punto? Sí, y se va a castigar a los responsables. ¿No se ha consignado el caso ante el juez? Ya se terminó la investigación en la Procuraduría del Estado y se remite a la Federación, y he dado instrucciones para que se vaya hasta las últimas consecuencias. Todo esto duele mucho. ¿Habría posibilidad de que algún funcionario de la Guardia expusiera cómo estuvo el asunto para determinar? Cuando pase, ya creo que se envió el expediente y vamos a informar lo que tú estás planteando. Y nosotros no aceptamos que haya los llamados daños colaterales. No aceptamos eso. Para nosotros el sufrimiento de un ser humano es igual al sufrimiento de todos. Lo sufrimos todos cuando hay una pérdida, una sola. Entonces este asunto se va a ir a fondo y no se va a justificar. Es muy lamentable de que detrás de esto estén estos intereses, sobre todo la politiquería, que quieran sacar raja política, porque vienen las elecciones en Chihuahua. Señor presidente, efectivamente lo que usted dice es cierto, hay muchos intereses económicos alrededor del agua. Se han generado miles de hectáreas de nogales que no deben de estarse regando. Sin embargo, en 2 años y los años anteriores, con agua no ha hecho absolutamente nada y no se ha consignado a nadie, porque además es público, pues no pueden ocultar de que el agua está circulando y produciendo nogales a un costo pues muy elevado en perjuicio de los demás agricultores. ¿Habrá alguna investigación en serio y alguna consignación en serio para parar este asunto que es el huachicoleo del agua? Sí, y vamos a informar la semana próxima, porque estamos avanzando en la investigación. Incluso hubo hasta una inversión especial que se iba a destinar a distritos de riego para recubrimiento de canales, para que no se fugara el agua, y no se sabe en qué se amplió el dinero, en qué se aplicó el dinero. Y nos vamos a ir al fondo, porque incluso hay indicios de que este movimiento está siendo financiado por grandes productores de nogaleras y de otro tipo de productos. Vamos a ir a buscar las causas de fondo. O sea, no vamos a encubrir nada. Y está lleno de políticos, de un partido y del otro, que no quiero mencionar. Y finalmente, los agricultores han insistido mucho en que no han podido tener una plática con usted. No sé si usted ha considerado esa situación o lo va a tratar después. 6 meses buscando un acuerdo y le daban largas para meternos en el conflicto con Estados Unidos. Ese era el propósito. Todo un plan para sacar raja político electoral en favor de un partido. Porque como no han hecho bien su trabajo, no tienen posibilidades de triunfar. Entonces tenían que buscar un motivo y se dedicaron a eso. Claro, al estilo hipócrita que los caracteriza, a tirar la piedra y a esconder la mano. Entonces han habido muchísimas reuniones en gobernación desde hace 6 meses con todos. Y era ganar tiempo y tácticas dilatorias para llevar la situación a esta lamentable pérdida de la vida de una señora que, insisto, lo lamentamos muchísimo y va a haber justicia. Y también a lo que ya hizo el gobernador de Texas. ¿Y si hay tiempo para alcanzar a pagar el agua? ¿Mande? ¿Si alcanzan a pagar el agua aquí al cierre del sur? Se va a pagar. Estamos buscando resolverlo, incluso si se nos dificulta, buscando también la solidaridad de otros estados del norte. Si en Chihuahua no se puede, buscando el apoyo de otros estados del norte que ya ayudaron. Ahora, imagínense, unos agricultores que también no los vemos tan independientes, tan espontáneos, hoy iban a tomar las oficinas de Conagua en Tamaulipas. O sea, le dije a la directora de Conagua que les explicara que teníamos el problema en Chihuahua y que no se dejara manipular, que vamos a buscar
buscar la solución. No, porque ya está en Chihuahua, pero están queriendo hacerlo regional, también con propósitos políticos electorales, porque es el mismo partido. No, yo se los dejo ahí de tarea. No, si hubiese problemas, o sea, si en octubre, ¿no?, vemos que nos falta, entonces yo hablaría con los productores directamente, de otros estados, que nos ayuden a cumplir el acuerdo y nosotros nos comprometeríamos a apoyarlos. Claro, eso en el caso de que no se pueda como está. Ahora va bien y afortunadamente está lloviendo y ojalá que llueva más. Ya se pasó del estado de pronóstico de sequía, sí, que nos preocupaba. De todas maneras está garantizada el agua, siempre lo he dicho, para la agricultura y sobre todo para el consumo humano en estas entidades. Pero ahora que está lloviendo, tenemos más posibilidad, más garantía para los próximos ciclos agrícolas. Voy a que venga el secretario de Seguridad Pública, la secretaria de Gobernación, el comandante de la Guardia Nacional y quienes han estado atendiendo este tema para que les informen, si les parece, la semana próxima, o sea, un día de la semana próxima, que den un informe en general, también de cómo van las denuncias en el sentido de la señora que perdió la vida, lamentablemente, y también las denuncias por los daños que se cometieron a la hidroeléctrica. Sí, o sea, que se aclare bien y con pruebas de quiénes están participando, el papel de los gobernadores, de los dirigentes de los partidos, todo, que se dé a conocer. Tú. Hola, presidente. Buenos días. Buenos días. Ernesto Ledesma de Rompeviento TV. Uno de los primeros temas que quisiera abordar es sobre el Tren Maya. Tiene que ver con el decreto que se emitió el 21 de abril del 2020, donde se le asigna a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en favor de la empresa Participación Estatal Mayoritaria denominada Fonatur Tren Maya SADCB. Y esto tiene que ver con la temporalidad que se le asigna a Fonatur para operar todo lo que tiene que ver con el Tren Maya. Y ahí se están basando ustedes en la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, emitida en el sexenio de Ernesto Zedillo, que es de la que se aprovechó precisamente una empresa como Grupo México para obtener una concesión de más de 10,000 kilómetros ferroviarios, ¿no? Ahorita en este decreto que se hizo en abril, pues están asignándole en el artículo 11, señala que las concesiones se otorgarán hasta por 50 años y podrán ser prorrogadas en una o varias ocasiones hasta por un plazo que en total no exceda de 50 años, siempre que el concesionario cumpla con X requisitos. Aquí estamos hablando también otra vez como esto que sucedía en el puerto de Veracruz, se le está otorgando a 100 años, o sea, 50 prorrogables otros 50 años más. Y en ese decreto también se habla de que se le estaban otorgando al asignatario, que en este caso es Fonatur, 30 años más otros 30, prorrogables otros 30, es decir, otros 10 sexenios ahí, y no hay prácticamente casi nada que regule cómo va a estar operando ahí Fonatur en ese sentido. ¿Usted está de acuerdo entonces con este decreto que se hizo en favor de Fonatur, en donde se le den 50 más otros 50 más o 30 más otros 30? Sí, y no solo eso, si es el gobierno, que sea casi eterno, es decir, que la concesión sea pública, porque Fonatur es una entidad pública, es que es muy distinto a una empresa privada. Yo lo que quiero es que no haya privatizaciones. Lo que seguramente te preocupa es de que un bien público, ¿sí?, pase a formar parte de particulares. Eso es privatizar, eso es lo que se define en el diccionario como privatizar, es convertir lo público en privado. Eso no es así en el caso del tren, porque pasa a formar parte de una entidad pública. Por eso hablo del gobierno. No se puede pensar que es lo mismo que se hizo con Grupo México, porque estamos hablando de una empresa particular. Yo quiero que todas las obras que estamos haciendo queden escrituradas como empresas públicas, o sea, propiedad del pueblo de México. O sea, el Tren Maya es propiedad del pueblo de México. Así de claro. Si Fonatur no es empresa pública, entonces no se va a quedar con el tren. ¿Te queda claro? Sí, no, tengo claro esa parte. El asunto es de que Fonatur también otorga concesiones, como lo estipula ahí la ley, también con empresas privadas. Y ahí las concesiones habla precisamente de eso. Puede, ¿no?, entregar concesiones o puede entregar contratos, pero la dueña es una empresa pública. O sea, y no debes preocuparte porque eso se va a cuidar mucho. Es parte de mis pendientes, porque aunque gane la presidencia alguien del mismo movimiento, queremos que no haya retrocesos. O sea, no queremos que el aeropuerto de Santa Lucía lo privaticen, no queremos que se privatice la refinación de petróleo, no queremos que se privaticen los puertos de Salina Cruz, de Coatzacoalcos, mucho menos el Tren Maya. Imagínense o pensemos que en la euforia, en el derroche de privatizaciones, lo único que dejaron libre fueron las vías del sureste, porque no les interesaba el sureste, ni para eso, ni aunque se las regalaran, las querían. ¿Cuáles fueron las vías que privatizaron? Pues el centro y al norte. Esos 10,000 kilómetros que estás mencionando, ¿dónde están? En el norte. Entonces, cuando nosotros nos enteramos que no habían dado esas concesiones, yo era feliz, porque si no, no hubiésemos podido hacer el Tren Maya o estar trabajando en la construcción del Tren Maya, porque
porque no solo para hacer el Tren Maya enfrentamos a grupos de intereses creados, hasta a los pseudoecologistas y a los de las organizaciones no gubernamentales, que están también molestos, porque al final de cuentas servían ahí de alcahuetes de quienes se sentían los dueños de México. Sí, ¿se refiere a los que mencionaron aquí que leyó Jesús Ramírez? A ellos y otros más, muchísimos. O sea, es como los intelectuales orgánicos. ¿Por qué no me va a insultar a mí, Aguilar Camín? Dice que soy arrogante y otra palabra más fuerte todavía. Pues imagínense si se arregló con Salinas. Era como el intelectual preferido del salinismo. Escribió hasta libros a favor de Salinas. Ahí surge la revista y el auge de esa revista Nexus. Hacen hasta simposios, vienen intelectuales de todo el mundo. Todo pagado, todo a costillas del erario. Se va Salinas y cambia de parecer Aguilar Camín y se le voltea y se va con Cedillo. Tan es así que cuestiona a Salinas en una grabación. Es que es una tragicomedia. Graban una llamada telefónica desde la cárcel de Raúl Salinas con su hermana, en donde desesperado casi culpaba a Carlos Salinas, quejándose de que lo había dejado solo. Y esa grabación la dan a conocer en Televisa, porque estaba en el extranjero, en el exilio o autoexilio, Salinas, y amenazó de que iba a regresar, y que el motivo de su regreso era la presentación de un libro. Y en vísperas de la presentación del libro, el golpe publicitario o propagandístico en la televisión, la llamada. Y Aguilar, muy amigo de Salinas, pero muy amigo de otras cosas, o más amigo de otras cosas, cuestiona a Salinas. Salinas se siente traicionado y publican en aquel entonces, todo lo que estoy platicando es para los jóvenes, porque ya los de mi generación lo saben, que no se quieran acordar es otra cosa, pero este es para los jóvenes, ya los que pasen de 50, que no lo escuchen esto, no es para ellos, es para los que tienen menos de 50, sobre todo para los que tienen 20, 30. Le publican a Aguilar unas copias de unos cheques de lo que cobraba cuando Salinas, porque Salinas tiene una peculiaridad, conserva todo, tiene unas cajitas, eso me lo informaron, una persona, tiene unas cajitas así, ¿se acuerdan las cajas donde se ven las fichas para la biblioteca, para ir a buscar los libros, ordenados por nombres, concepto y fecha? Entonces le decía a este amigo que lo fue a ver, que me lo platicó, a ver, dime a alguien, un nombre, fulano de tal, sacaba la ficha y el anexo del cheque o de la factura. ¿Quién sabe si sea cierto lo que me platicó este amigo? Pero me lo platicó porque le dijo, a ver, Andrés Manuel López Obrador, no lo tengo, por eso no es confiable. Esto desde hace algún tiempo. Bueno, el caso es que Aguilar Camín sí lo exhiben con eso de que recibía dinero, porque en aquel tiempo pues había una estrecha amistad. Se rompe, incluso Aguilar Camín hace un libro sobre el asesinato de Colosio, sobre el expediente, y cuenta cosas fuertes de cómo la esposa del finado Colosio, antes de que también falleciera, vivía aterrada porque la perseguían, la espiaban. Eso es lo que dice Aguilar durante el gobierno de Salinas, y tenía que salir de su casa en la cajuela de un carro. Eso lo cuenta Aguilar en un libro sobre el expediente de Colosio. Entonces le va muy bien pues con Cedillo. Hacen la historia, para los libros de texto viene una nueva concepción sobre la historia. Empiezan según ellos, a desmistificar la historia de México. Inventan de que lo del Pípila no existió porque nadie podía cargar una piedra de ese tamaño. Bueno, yo creo que fueron también los que sostuvieron de que 7 leguas no era caballo, sino era una yegua, queriéndole ganar al corrido. Yo creo que ahí sí no pudieron, pero últimamente, ayer, antier todavía, del mismo grupo están hablando de que no existió lo del grito de independencia. Durante algún tiempo se dedicaron, no ellos, otros también, no solo ellos, ¿no? A ningunear a nuestros héroes, a Hidalgo, a Morelos, a todos. O sea, a contar otra historia. Bueno, fue muy bien con Cedillo. Pues con Fox, lo mismo. Imagínense, su amigo Castañeda se convierte en secretario de Relaciones Exteriores. Pues hace poco que ofendió a los de Putla. El mismo Castañeda decía de que Héctor le había ayudado, ¿no? Para que una de sus hijas no fuese a Putla a hacer su servicio social. Entonces, con Fox. Con Calderón, si fue de los abajo firmantes, de los que avaló el fraude electoral del 2006. Con Peña, todo. Entonces entiendo que ahora esté molesto, pero es lo mismo que sucede con las organizaciones no gubernamentales que cobraban en el gobierno, además de recibir dinero de las fundaciones. ¿Cómo se llama? El que lucha en favor de la corrupción. Claudio X. González, sí. Vean ayer a Claudio X. González o antier, hoy. A mí me ayuda mucho porque no tengo tanto tiempo para estar viendo, ¿no? Qué están tramando los opositores, porque piensan, pero también traman. Y no tengo que estarlos viendo, pues son como 500 columnistas y comentaristas. Me llevaría yo todo el día. Entonces lo que hago es voy a ver algunos, veo a Claudio, y como él retuitea a todos, que es una red, entonces nada más al verlo a él, ya estoy viendo lo que dice Lórez de Mola, lo que dice lo que dicen todos, etcétera, 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 etcétera. Un gran etcétera. Entonces, pues es normal. Pero en el caso del Tren Maya te contesto así. Mire, pues, con respecto de las organizaciones a lo que se le acaba de referir ahorita, yo lo que lamento es que mezcle a Mexicanos contra la Corrupción, Claudio X. González, de quien nosotros en Rompeviento hemos hecho, de hecho, un reportaje que se intitula Claudio X. González Guajardo, el poder a través del dinero, porque comparto la mirada que tiene. No, simplemente que mezclen con otras organizaciones como el SEMDA, como Indignación, que han parado muchísimas arbitrariedades, las mineras. Jesús, incluso con algún documental que hizo, los conoce bien. Es gente perseguida en sexenios de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, y que me parece lamentable que los revuelvan ahí, porque no, me parece que tienen una lógica que están trabajando desde hace décadas con la gente ahí abajo. Me parece que los cuestionamientos que puedan hacer a un proyecto como el Tren Maya, pues están argumentados y fundamentados. Pero mire, más allá de esto, y retomando el tema de lo que le estoy planteando, es que con las facultades que le dieron a Fonatur, que usted dice, bueno, sí, yo estoy de acuerdo, pues yo estaría de acuerdo si usted siguiera, pero usted en 4 años se va, y las facultades que le están otorgando a Fonatur, ahí, pues con quién va a tener que lidiar
cambiar los pueblos, porque ustedes se van, pero los pueblos y los que vamos a seguir allá en la brega, vamos a seguir. Y le pongo un ejemplo. Una de las cosas que hemos exigido nosotros como medio de comunicación es la transparencia, que es algo que usted, como usted señala constantemente, la regla de oro. Hace unos días entrevisté al director general de Fonatur, quien me hizo favor de otorgarme una entrevista, a Rogelio Jiménez Pons, y le cuestionaba el proyecto, la poca transparencia que hay para presentar el proyecto del Tren Maya. No me refiero solo a una cuestión de las vías, sino el proyecto en su conjunto, como por ejemplo los polos de desarrollo. Y esto fue lo que yo le presentaba a Rogelio Jiménez Pons en voz de él en una reunión que tuvo con académicos sobre los polos de desarrollo y la visión del proyecto, que él me confirmó a pregunta expresa. Le dije, el proyecto del Tren Maya, por tanto, es un proyecto capitalista, como usted lo está señalando en su declaración, y él me confirma que sí, pero que con una visión social. Y entonces, cuando hablamos de los polos de desarrollo, que no hay un lugar donde podamos tener la información más completa, dice lo siguiente. Sí, mira, ten tranquilidad de que nosotros no vamos a permitir ninguna injusticia, que este es un proyecto que reivindica al sureste, que es en beneficio del pueblo, que por eso lo estamos haciendo. Y que yo no comparto tu punto de vista acerca de las organizaciones no gubernamentales. Puede haber algunas excepciones, pero son rarísimas. La mayor parte de las organizaciones no gubernamentales están subordinadas a grupos de intereses, tanto de fundaciones del extranjero como intereses creados aquí en el país, y que recibían apoyos de parte del gobierno, muchísimos apoyos, en los gobiernos, sobre todo del PAN, de Fox y de Peña. Todas esas organizaciones fueron cooptadas, todas. Por eso no hubo quejas de nada. Hablas de la minería, muy poquito para las atrocidades que se cometieron, o sea, muy poquito. Y estas organizaciones que estás señalando, si son las que dimos a conocer, pues tenemos las pruebas de que están financiadas por organizaciones extranjeras, fundaciones extranjeras, y que el propósito es oponerse al Tren Maya. Entonces yo respeto pues tu punto de vista, pero durante este tiempo se abusó mucho de la llamada sociedad civil, que antes se le conocía como pueblo. Entonces no se preocupaban realmente por la gente, obtenían recursos del extranjero o del gobierno o de la iniciativa privada, vivían muy bien los asesores, un discurso aparentemente de avanzada en favor del pueblo, en favor del medio ambiente, en favor de los derechos humanos, pero mucha simulación. Sí. La simulación mayor, la mayor simulación fue que durante mucho tiempo, y me gustaría que hicieran la investigación, la mayoría de estas organizaciones llamaban a no votar con el pretexto o la excusa de que todos éramos iguales, o sea, que eran independientes del pueblo, no del poder. O sea, sí, yo entiendo lo que me dice, y creo que Jesús ya lo podrá platicar con él sobre algunas organizaciones de ahí que me parece que no entran en ese encuadre, pero más allá de eso, y regresando al audio que le acabo de poner de Rogelio Jiménez Pons, esa es la lógica. Rogelio Jiménez Pons decía que ya tienen, por ejemplo, 1,000 hectáreas en Tuxtla, en Palenque, para estos polos de desarrollo que los estamos entendiendo como estos polos turísticos, como lo que querían hacer aquí con lo de Santa Fe, con el aeropuerto, como decía usted, hacer otro Santa Fe, pero turístico. Entonces, 1,000 hectáreas, Ciudad Universitaria tiene 750, ¿no? Es muchísimo. Mi pregunta es si ese modelo usted lo comparte, de lo que decía Jiménez Pons, de hacer colonias para los trabajadores, para que si por la gentrificación de los polos de desarrollo se van a tener que desplazar a las periferias para que no tarden tanto tiempo en trasladarse, ¿usted con ese modelo sí está de acuerdo? No. ¿Conoces Palenque? Sí, cómo no. Bueno, esto que está planteando Rogelio es del antiguo aeropuerto hacia las vías. Eso no tiene nada que ver ni con el centro de Palenque, ni mucho menos con la zona arqueológica. De ese lugar a las zonas arqueológicas hay 20 kilómetros o 25, ¿sí? Y es un proyecto de particulares. No tiene nada que ver con el Tren Maya. ¿En los polos de desarrollo no tiene nada que ver? No, el Tren Maya va a ser estaciones en cada pueblo. La estación en Palenque va a estar en el terreno donde estaba el antiguo aeropuerto de Palenque. ¿Quién va a ser los dueños de las estaciones? El pueblo, la gente, son empresas públicas. Bueno, no, pues yo creo que el titular de Fonatur no tiene claro. No, pues así como te lo estoy diciendo. ¿Le crees a él o le crees a mí? No, pues ustedes arreglense. Bueno, pues ya. Sí. Entonces, no, ustedes creen que esa es parte del problema. O sea, con todo respeto, pues, a mucha gente que viene de la izquierda, ¿sí? Que era un poco la concepción de los zapatistas
zapatistas, de que éramos iguales. No somos iguales. O sea, esta es una transformación, en serio. Sí. Mire, entonces, para que no duden. Y una de mis preocupaciones, en efecto, es de que lo que hagamos quede bien anclado para que no se vaya de las manos del pueblo. Hace 4 meses estuve aquí con usted, presidente, sobre el tema de Aldama, Chiapas, que pues ya sé que soy el disco rayado en el tema, pero siguen las balaceras tremendas y usted había dicho que el subsecretario Encinas le había pedido a Jesús Ramírez que en los próximos días estaría presentando un informe. Pues pasaron 4 meses, nunca nos llamaron, nunca presentaron ningún informe. El fin de semana pasado hubo 3 heridos más. Hace 15 días hubo otra niña herida con balazos en el rostro. Es dramática la situación, las cifras en lo que toca a agresiones ya es muy alta, es muy alta. ¿Qué es lo que van a hacer? Mañana viene Alejandro, quédate para mañana, para que informe, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, ya se nos pasó un poco el tiempo, mañana nos vemos. ¿Mande? Quedamos que iba a haber un informe, ¿sí? Vamos a preguntarle a María Luisa si ya lo tiene, el informe de lo del Río Sonora, con la procuradora, ¿sí? Y lo presentamos aquí. Bueno, nos vemos mañana, que la pasen bien.